Bueno, chicos, muy buenos días a todos y bienvenidos a una entrega más. Aunque yo con esta estaba un poco despistada porque hubo una alumna que me comentó ¿cuándo es la charla del hígado? Y yo ya tenía un jaleo que se lo dije a Carlos, digo, yo ya estaba, digo, espérate, digo, ¿del hígado? Y me dice, sí, Carlos da una charla sobre el hígado. Y digo, madre mía, digo, ya sí que me va a explotar la cabeza con esta agenda que llevo. Hasta que ya me di cuenta y esperemos que Carlos nos desvele un poco qué es esto del hígado, por qué te has vuelto ahora médico de medicina interna y de qué nos va a hablar. Bueno, como sabéis, La Voz del Mes es un ciclo de conferencias, este ya es el tercer curso en el que se desarrolla y una vez al mes tratamos de hablar principalmente de trabajos literarios que tengan que ver normalmente con la poesía o con la poesía escrita por mujeres. Esto ya era el margen de los márgenes. Pero es verdad que desde que empezamos con algunos géneros populares musicales y veíamos que a la gente les gustaba mucho porque también reconocíais muchas letras y empezábamos a comprender, llevo toda la vida cantando esto o escuchando esto y ahora me doy cuenta de lo que estoy cantando, pues nos parecía como muy interesante. Así que a Carlos, que esto de México le gusta, una cosa. pues nada, decidimos hacer esta sesión sobre las rancheras mexicanas, aunque bueno, ya nos perfilará un poquito más por dónde vamos. Muchas gracias por venir, como siempre me callo y luego al final de la conferencia vuelvo a tomar la palabra para leer algunas de las letras de las que nos va a hablar Carlos y le cedo la palabra a mi compañero que es el artífice, el alma y el cuerpo de estas charlas. Carlos Sáenz. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Encima ahora que ha empezado a llover, estupendo. Yo he salido a fumarme el cigarro antes de empezar y cuando veo que está chispeando digo, ¿pero qué me cuentas? En fin. Con los días que llevábamos. Con los días que llevábamos, ahí está. En fin. Bueno, que sabéis que normalmente la charla esta de febrero, por el tema este de San Valentín, solemos dedicarla un poco pues a las letras de lo que sería la música popular. Hemos hablado ya del tango, hemos hablado del bolero, hemos hablado de la copla, lo que pasa es que la copla iba en otro, digamos, en otro contexto. Y pues hoy me apetecía hablar un poco de lo que es la ranchera en particular y casi un poco la canción mexicana en general, ¿no? Es decir, esas canciones cantadas por gente con unos sombreros enormes que deben tener cervicales de titanio, porque si no, no lo entiendo, con plata por todas partes, ¿de acuerdo? Es decir, y que hablan de una masculinidad muy, muy peculiar, ¿no? Voy a resolver primero el enigma del hígado. ¿De acuerdo? Es decir, si recordáis, cuando hablábamos del bolero decíamos que el bolero provocaba trastornos cardíacos. Es decir, y que el tango lo que provocaba eran heridas incisocontusas. ¿De acuerdo? Es decir, y cuando hablamos realmente de la ranchera en concreto, es decir, de lo que hablamos es de cirrosis hepática en grado elevadísimo, ¿no? Es decir, la cantidad de tequila que se puede consumir en estas canciones es algo absolutamente increíble, lo que llaman en una de las canciones, en ella la que se fue, el estilo Jalisco, ¿de acuerdo? De ahí que titulase la botella del cartel Jaliscol, ¿de acuerdo? Es decir, como si fuera un medicamento. Yo digo, este probablemente es uno de los anuncios quizá más paródicos que he hecho en lo que llevamos haciendo esto, y tiene un sentido, porque es que muchas veces las rancheras a veces parecen parodias de sí mismas. Es decir, cuando leemos algunas letras, por ejemplo, una que he traído, no sé si la leerá luego Lidia, porque le he mandado un montón de ellas para que ella elija, la de Yo debí enamorarme de tu madre, ¿no? Es decir, que la ha hecho, hace poco ha hecho una versión, ese símbolo de la masculinidad total que es Bertín Osborne. Es decir, de Bertín Osborne hablaré otro par de veces de él, porque sobre todo cuando hablé de Juan Gabriel, porque en un momento determinado metió una pata que no sé cómo acabó con su imagen. O sea, cómo no acabó con su imagen. Luego, ahora lo comentaré. Bueno, pues la cuestión es que yo digo, la ranchera es un género que, a diferencia del bolero, que lo identificamos casi inmediatamente, y no digamos del tango, es decir, en un caso, por ejemplo, en el caso del bolero, por la temática de las letras, la manera de plantear el amor, incluso una melodía muy marcada, en el caso del tango por ese ritmo de champan, 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 ¿de acuerdo? En el caso de la ranchera es más complicado
Porque la ranchera primero es un género que tiene una vida muy corta. Es decir, realmente podríamos decir que la ranchera se desarrolla entre los años 40 y los 60, escasamente. Es decir, lo que pasa es que si solemos meter en la etiqueta ranchera, solemos meter todo lo que suena mexicano. Es decir, todo lo que se pueda cantar con un mariachi, todo va para allá. Lo que pasa es que, claro, con un mariachi podemos cantar hasta el coro de Esclavos de Nabucco. Es decir, habría que ver eso. Te gustaría, ¿eh? Qué imagen. Quedaría muy bonito el coro de Esclavos de Nabucco con un mariachi. Pero bueno, a lo que voy es decir, que tenemos una tendencia de que todo lo que lleva un mariachi detrás lo llamamos ranchera. Por ejemplo, lo que cantaba Rocío Dúrcal, ¿de acuerdo? Es decir, Rocío Dúrcal canta canción mexicana, por supuesto, es decir, además compuesta por Juan Gabriel, yo digo, pero no es exactamente ranchera, ¿de acuerdo? La ranchera es un género que deriva, además de otros géneros anteriores, de la canción tradicional mexicana, esa maravilla que es La Llorona, por ejemplo, que la habréis oído 1000 veces, puede haber, yo creo que estos días habré encontrado como 50 versiones diferentes de La Llorona, y cada una con una letra, ¿eh? O sea, cada una con una letra. Saber la letra de La Llorona debe ser algo imposible, y cantarla con todas las letras que tiene puede llevar varios días. Es decir, una canción tradicional maravillosa, frases como no sé qué tienen las flores Llorona, las flores del Camposanto, que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando. Qué cosa más bonita. Es decir, esa canción es mucho más tradicional, es más, digamos, que se ve que tienen una base folclórica importante. De hecho, La Llorona ahora mismo es una canción que es prácticamente como la piedra de toque de todas las generaciones estas jóvenes que están intentando volver México a las raíces de la canción mexicana. Natalia Lafourcade, Ángel Aguilar, Carmen Guet, etcétera, todas cantan La Llorona. Todas, absolutamente todas cantan La Llorona. Además lo vinculan como a leyendas y a simbología prehispánica. Sí, ¿verdad? incluso a una especie como de chica de la curva mexicana, sí, que es la Llorona, que se aparece en los caminos y con unas rosas y no sé qué más, ¿no? Es decir, no me meto mucho en esa cosa, eso ya se lo preguntáis a Iker Jiménez, que seguro que de eso sabe lo que no está escrito en los libros. ¿De acuerdo? Bueno, pues digamos que el otro gran género del que parte es el corrido. El corrido mexicano, con el que también muchas veces confundimos a la ranchera. El corrido es un género que es muy similar a nuestro romancero, ¿de acuerdo? El romancero, digamos español, sobre todo el romancero viejo, cuando surge tenía una finalidad noticiera, es decir, que era el de ir transmitiendo determinadas noticias de pueblo en pueblo mediante estas recitaciones, además muy formulario, es decir, digamos que prácticamente cuando leemos un romance los hemos leído todos, y Lidia sabe que en romance yo soy experto. Yo ahora mismo tengo Las aventuras de Don Carlos. De acuerdo, está así. Tengo una manía muy tonta que es escribir Las aventuras de Don Carlos en forma de romance, que Dios me perdone. Pero tengo que mandar alguno porque que Dios me perdone. Pero bueno, que a lo que voy es que, digamos, esta tradición romancerística, que por ejemplo después en el siglos XIX y XX pues va a dar lugar a los romances de ciego, todos estos de crímenes trenebundos, que no descarto dedicarles un día una sesión, porque son absolutamente encantadores, ¿de acuerdo? A pesar de que eso sí que son un auténtico baño de sangre, yo digo, pero son absolutamente deliciosos, ¿de acuerdo? Y el corrido, que en principio surge y sobre todo se desarrolla durante los tiempos de la Revolución Mexicana, es decir, más que nada porque eso transmitía las noticias del frente pues entre los pueblos. Este corrido, al igual que le pasó al romance, acabó derivando hacia temas más líricos, ¿no? Es decir, no se trataba tanto de algo narrativo como de contar ya sentimientos y demás. Así surge, por ejemplo, Adelita. Es decir, Adelita, que es probablemente la canción que más relacionamos nosotros con la música mexicana. Es decir, otra canción que también, si juntamos todas las letras que tiene, podríamos estar cantándola 3 o 4 días, ¿eh? Es decir, es una canción bastante curiosa eso de que hasta el mismo coronel la respetaba. O sea, ¿cómo sería el coronel? ¿De acuerdo? Hasta el mismo coronel la respetaba. Pero bueno, es decir, que esto se va desarrollando, digamos, este corrido, y cuando pierde esa finalidad noticiera, es decir, de transmitir este tipo de cosas. Por cierto, hay uno muy gracioso, que es el corrido de Rosita Albírez, ¿de acuerdo? Es decir, buscarlo por internet, además de una versión bastante antigua, de 1932. Yo digo, el corrido de Rosita Albírez, que contiene frases
tan maravillosas como: el día que la mataron, Rosita estaba de suerte, de 3 tiros que le dieron, Sol no más 1 era de muerte. Es decir, la casa donde vivía era toda colorada, con la sangre de Rosita le dieron otra pasada. Por Dios. Te lo juro. El corrido de Rosita Alvírez, que es algo absolutamente delicioso, ¿de acuerdo? Es decir, pues yo digo, pues cuando, digamos, el corrido se libera un poco de este tipo de elementos noticieros, de elementos narrativos, es cuando va a empezar a surgir la ranchera. Lógicamente tenía que haber terminado la Revolución Mexicana, ¿de acuerdo? Y hacia los años 40 es cuando surge realmente el género que podemos llamar ranchera. En la ranchera, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a apropiar de un montón de elementos del corrido, sobre todo de la instrumentación, del mariachi, ¿de acuerdo? El mariachi, que es ese grupo de número de intérpretes variable, pero que normalmente siempre tiene 3 elementos, que son un instrumento de bajo, que normalmente es el guitarrón, una guitarra, digamos que es el soporte armónico, y luego un instrumento melódico que puede ser la trompeta, el violín o los 2 juntos, ¿de acuerdo? Y luego también en ocasiones se sustituye por el acordeón, ¿de acuerdo? La guitarra es lo que se sustituye por el acordeón. ¿De acuerdo? Es decir, pero el mariachi yo digo que habitualmente tiene 3, 4 integrantes, en algunos casos como el mariachi 2000, yo creo que lo de 2000 no es por la fecha, sino por la cantidad de gente que hay ahí dentro, ¿no? Hay una grabación de Luis Miguel, de La Viquina, Sí, La Viquina, que maravillosa la versión, por cierto, incluso, fijaos, estoy hablando bien de Luis Miguel. De acuerdo, apuntad el día, 25 de febrero. No, es la segunda vez. Ya hemos hablado de la Hablé Viquina. de él, no, Sí. hablé de él, pero no bien. Bueno. Cuando hablamos del bolero. De la Ya digo, Viquina, sí. Luis Miguel, pues veis el escenario todo lleno de mariachis y dice, madre mía, pero es que son, y sí, son efectivamente el mariachi 2000. ¿De acuerdo? Es decir, y ya digo, toma también ese ritmo de 3x4, tum, pam, pam, ¿de acuerdo? Y digamos estas melodías, estas letras, quería decir, de desgarro. Es decir, ¿aquí qué es lo que surge? Pues que digamos que esta influencia musical que viene del corrido se va a mezclar con el bolero y se va a mezclar con, digamos, la canción que llega de Estados Unidos. Es decir, a la que también habría que dedicarle toda esta canción, lo que llamamos los famosos estándar, otra, probablemente la del año que viene. Es decir, Gershwin y toda esta gente que hicieron canciones absolutamente maravillosas. Pues ya digo, se mezcla con todo esto y surge un género más melódico, mucho más melódico que lo que era el corrido, y sobre todo con estas letras tremendamente etílicas, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que si el hombre en el tango se echaba a llorar, si el hombre en el bolero decía, bueno, el hombre o la mujer, porque sabéis que el bolero decíamos que tenía esa ambigüedad, es decir, decía, bueno, pues ya vendrán tiempos mejores. Digamos que se sienta en una cantina y dice, dame tequila, que voy a tomar hasta que reviente, ¿de acuerdo? Es decir, como es la frase de ella, la que se fue, lo de, quise hollar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¿De acuerdo? Es decir, estas canciones absolutamente brutales, o para todo el año, ¿no? Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirva de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. ¿De acuerdo? Unas letras absolutamente brutales. Aquí muchas de ellas las conocimos a través de María Dolores Pradera. Luego hablaré un poco de los intérpretes. Yo digo, y hay 2 figuras fundamentales, digamos, en este nacimiento de la ranchera. La primera es Jorge Negrete, ¿de acuerdo? Jorge Negrete, actor, cantante, más o menos no es el mejor cantante de rancheras, desde luego, pero sí que es un hombre que da esa imagen del cantante de ranchera. El bigotillo, el traje de charro, ¿de acuerdo? Que por lo que tengo entendido, Jorge Negrete había visto muy pocos caballos en su vida. ¿De acuerdo? Es decir, sin embargo, adoptan esta vestimenta del charro, porque, ojo, el charro mexicano, no el de Salamanca. ¿De acuerdo? Esta vestimenta del charro, ¿por qué? Porque los charros, digamos que tienen esa fama de manejar los caballos, de disparar, etcétera. Es decir, son machos muy machos que además tienen este punto de la virilidad de controlar sus sentimientos que se reflejan en el caballo.
Es decir, entonces, digamos que esta imagen de Jorge Negrete es un poco la que luego van a ir tomando los demás. De Jorge Negrete, por cierto, además quería haber empezado un poco la charla con esta anécdota. Se cuenta una anécdota de cuando vino aquí a España en 1947-1948, en la que, según unos, antes de un concierto, según otros, según bajó del avión, ante, digamos, el arrebato de las fans, es decir, que gritaban y se lanzaban contra él, dijo algo como: ¿dónde están los machos en España? Es que en España no hay machos, algo así. Y teóricamente Miguel Primo de Rivera, el hermano de José Antonio, le soltó una bofetada, ¿de acuerdo? Porque había insultado a los hombres españoles. Es decir, esto es absolutamente apócrifo, ¿de acuerdo? No sucedió nunca. ¿De acuerdo? Jamás se llevó ninguna bofetada a Jorge Negrete, entre otras cosas porque hubiese sido eso prácticamente objeto de un conflicto internacional. ¿De acuerdo? Es decir, pero digamos que es muy significativa. ¿Por qué? Porque es el enfrentamiento de dos virilidades. ¿De acuerdo? Es decir, la virilidad caballeresca, digamos, del caballero español, y esa virilidad más bruta, paleta, si queréis, ¿no? Es decir, pero ten en cuenta que la ranchera viene de rancho, ¿de acuerdo? Está muy relacionada con este mundo rural y demás. Es decir, esa paleta que venía de allá de las Américas, que nos traían los indios, ¿de acuerdo? Es decir, ese enfrentamiento a mí siempre me ha parecido muy, muy llamativo, y confieso que cuando leí que era falsa me llevé un disgusto, ¿de acuerdo? Porque dices, es que es cierto, qué pena que no hubiera un tonto que soltar una bofetada, ¿de acuerdo? Es decir, porque realmente es una de las escenas quizá más surrealistas que se me puedan ocurrir. Pero bueno, yo digo, pues la otra figura, aparte de Jorge Negrete, que yo digo que tuvo un éxito brutal en el cine con películas como Allá en el Rancho Grande, etcétera, etcétera. Aquí rodó una, Jalisco canta en Sevilla, que tiene una escena que es maravillosa. Están en Sevilla y están hablando delante de una reja, ¿de acuerdo? Y la reja da a la calle. Y por la calle pasan toreros, pasa gente vestida de sevillana, pasan nazarenos. Es algo maravilloso, o sea, es delirante lo que pasa por esa reja. O sea, esa escena me parece... Claro, eran películas ¿para qué? También para promocionar la imagen de España en México, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues estas películas, digamos, de Jorge Negrete, además, digamos que el llegar Jorge Negrete aquí a rodar este tipo de películas es bastante curioso, porque digamos que este género de la película ranchera, podríamos llamarlo, del cine ranchero que se ha llamado, está muy relacionado con un género que se estaba dando aquí en España, que era la españolada. ¿De acuerdo? Digamos, estas películas de Lola Flores, etcétera, que trataban también el folclore de una manera bastante libre, por decirlo de alguna manera. Y digamos que estas películas son el equivalente mexicano de la españolada, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues la otra figura que surge también en esta época, que para mí es la figura central totalmente de la ranchera, es José Alfredo Jiménez. Es decir, José Alfredo Jiménez es, si habéis oído la canción esta de Sabina, la de Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo, pues este es el José Alfredo, ¿de acuerdo? José Alfredo Jiménez, que era un hombre que era actor, llegó incluso a dirigir alguna cosilla y demás, pero es el autor del 90% de las grandes rancheras. Ojalá que te vaya bonito, para todo el año, Ella la que se fue, ¿de acuerdo? Todas las grandes son de José Alfredo Jiménez, ¿de acuerdo? Un hombre que yo digo es absolutamente... De hecho, yo creo que de las que, si le he mandado 8 a Lidia, yo creo que 5 o 6 son de José Alfredo Jiménez. ¿De acuerdo? Porque son, y aparte son, pues eso, por ejemplo, la que se fue el último trago, para todo el año, es decir, prácticamente la gran mayoría de canciones son de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez es un hombre, tiene, digamos, esta virtud como escritor, pero no era un gran cantante, ¿de acuerdo? De hecho, tenía una voz así un poquito, para lo que nosotros solemos asimilar con la ranchera, estas voces potentes de chorrazo de voz, ¿no? Es decir, digamos que no lo tenía José Alfredo Jiménez. El que lo va a tener es Miguel Aceves Mejía, ¿de acuerdo? Que va a ser probablemente el gran cantante de lo que sería la primera etapa de la ranchera. Yo digo que es una etapa que durará más o menos hasta los años 50 aproximadamente. A partir de los 60 la ranchera va entrando en crisis. ¿De acuerdo? Va entrando en crisis, a pesar de que, bueno, sigue habiendo gente como Lola Beltrán, probablemente la mejor cantante de ranchera que ha habido nunca. La versión de Paloma Negra es algo absolutamente para quitarse el sombrero.
es decir, Lola Beltrán, la grande, y Chabela Vargas, ¿de acuerdo? Chabela Vargas, que digamos es más controvertida, ¿de acuerdo? Es más controvertida tanto por lo que es su propia figura, es decir, como por el hecho, aquí en España sabéis que con Almodóvar tenemos una relación de amor-odio bastante curiosa, por el hecho de que llegara de la mano de Almodóvar, ¿de acuerdo? Es decir, Chabela Vargas era buena, era fantástica, ¿de acuerdo? Es decir, probablemente nadie ha metido tanto dramatismo en las canciones. Quizás se pasaba, ¿de acuerdo? Quizás se pasaba, pero realmente oír Ojalá que te vaya bonito, sobre todo La Llorona, cantada por Chabela Vargas, es que, madre mía, es que le rompe a uno el corazón, o sea, es algo delirante, ¿de acuerdo? Pero es que Chabela Vargas luego cae en un olvido durante prácticamente 30 años, hasta que en los 90 se la recupera. En esta recuperación, ojo, porque llega a tocar en el Olympia, en París. ¿De acuerdo? Llega a dar conciertos en el Olympia, que esto ya lo comentamos cuando hablamos de Brel y en alguna otra ocasión, que cantar en el Olympia es llegar al Olimpo directamente. Es decir, ya no digo el Parnaso, el Olimpo. O sea, es una cosa absolutamente para dioses ya, ¿no? Pero yo digo que cae un poco iba a decir, caer en desgracia el género, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues entre otras cosas porque México está empezando un poco una modernización, ¿no? Es decir, quiere dejar un poco atrás todo ese, digamos, ese mundo rural, esas referencias a Pancho Villa, etcétera, etcétera. Digamos, el PRI, que está en el poder, intenta modernizar un poco el país y que este género como que seguía dando una imagen un tanto casposa del país, es decir, el sombrero mexicano. Nosotros fijaos que siempre que nos imaginamos a un mexicano le ponemos rápidamente el sombrero. Y el bigote. Y el bigote, efectivamente, ¿no? Es decir, y lo del bigote luego hablaré cuando hable de Vicente Fernández, pero bueno, fijaos, es un detalle que, por ejemplo, aquí en España uno de los souvenirs que más se venden en zonas como Benidorm y tal son los sombreros mexicanos. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, sabéis que esto es por un error, porque los norteamericanos, a nosotros los españoles de España nos llaman Spaniards, y Spanish es hispanoamericano. Entonces, claro, cuando ellos dicen Spanish, ellos se refieren a México, etcétera, etcétera, etcétera. Spaniards somos nosotros. Entonces, ¿quién vive en Spain? Spanish. Es decir, pues que lleva sombrero mexicano. ¿De acuerdo? Es decir, este tipo de cosas, ya sabes, a ver, votan a Trump, no podemos pedirles mucho. ¿De acuerdo? No podemos pedirles mucho. Bueno, pues a lo que voy es a eso, es decir, que cae en una especie de crisis, cae un poco en desgracia el género debido a esta modernización que se produce y digamos que se va a ver absorbida la ranchera por lo que ya se conoce como la canción popular mexicana. La canción popular mexicana, pues es como hablar de la canción popular española, es decir, abarca desde Camilo VI hasta, yo qué sé, Joaquín Díaz, pasando por Lola Flores, es una especie de batiburrillo donde se mezclan el bolero, la canción norteamericana, el pop, es decir, se mete ahí un poco todo. A pesar de que siguen los mariachis por ahí, ¿no? Es decir, con su historia, pero digamos que esto va a caer. Y aquí va a surgir una figura, ya entrando en los 70, que es Juan Gabriel. ¿De acuerdo? Juan Gabriel, que es un hombre que hay que reconocerle, a pesar de que a mí, como compositor, reconozco que no me dice nada, pero hay que reconocer que es un hombre que, por ejemplo, ha hecho mucho por los movimientos LGTBI en México, es decir, es un hombre que ha ayudado mucho a que se conozca la música mexicana fuera de México, es decir, a su promoción. De hecho, es el autor de casi todas las canciones que cantó Rocío Dúrcal, ¿de acuerdo? Es decir, Rocío Dúrcal, que es una también de las personas, junto con Juan Gabriel, que van a colaborar en la recuperación durante los 70 un poco de la ranchera, ¿de acuerdo? Aunque ya una ranchera que tiene muy poco que ver con la ranchera de José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Aceves Mejía, etcétera, etcétera. Yo digo, y sí que va a surgir una figura, sobre todo a partir de 1970, que es Vicente Fernández, ¿de acuerdo? Vicente Fernández, que probablemente sea el más grande de todos para mí, ¿de acuerdo? Es una opinión absolutamente personal, pero Vicente Fernández, aparte de que tiene un chorro de voz, canta con un gusto increíble, vocaliza que da gusto, cosa que no hacen demasiado los demás, y además es un hombre que es como Arguiñano, que de su familia ha conseguido hacer una empresa increíblemente floreciente, ¿de acuerdo? Es decir, porque tenemos a su hijo Alejandro, es decir, que también canta, y canta algunas rancheras. Ahí hay una, no sé si la leerá Lidia, Mátalas,
¿De acuerdo? Es decir, ahora voy con esa canción. Su hijo Alejandro y su nieto Pedro. ¿De acuerdo? Su nieto Pedro, a quien conocimos como Pedrito Fernández, el de la mochila azul. ¿Os acordáis de un niño que cantaba lo de ¿qué te pasa, manito, qué te pasa? Y estas cosas, que la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. ¿De acuerdo? Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. El autor de la letra habría que someterlo a tortura durante varios días, ¿eh? Pero bueno. Es una... Yo digo, ahora mismo Pedro Fernández, ya Pedro, porque ya Pedro ya tendrá unos 40 y algo años, yo digo, sigue cantando ranchera y tal, en la línea un poco de su abuelo, cosa que Alejandro también canta ranchera, pero digamos más, de una manera más casual, ¿de acuerdo? Es decir, pues Vicente Fernández, yo digo, aquí lo conocemos por el rey, ¿de acuerdo? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me muera vas a tener que llorar, ¿de acuerdo? Es decir... Vicente Fernández va a ser un poco el que ayude, es decir, a sacar un poco, sobre todo, digamos, hacia España y hacia otros países iberoamericanos, lo que es la ranchera, ¿de acuerdo? Y la ranchera incluso clásica, yo digo, y ya digo con unos resultados excelentes, porque realmente es que el tío era, para mí cantaba de maravilla. En los últimos años es un tanto grotesco, ¿de acuerdo? Porque lleva todo el pelo blanco, salvo las cejas y el bigote, que los lleva negros, pero negros como un zapato. ¿De acuerdo? O sea, y es increíblemente grotesco. Yo digo, todo el pelo blanco y las cejas y el bigote negros, y dices, joder, déjate unas canillas o algo, ¿no? O sea, así que parezca, que no se note tanto que te has teñido, que hay Grecia en 2000 a dolor, o sea, es un tanto llamativo. De acuerdo, y a raíz precisamente de Vicente Fernández empieza a surgir muy despacito, ¿de acuerdo? Y con lagunas, un movimiento un poco de recuperación que va a culminar en los años 90, principios de los 2000, con una serie que se llamó La hija del mariachi, ¿de acuerdo? Una serie que aquí no se emitió, ya os digo, y en la que salía pues un montón de cantantes jovencitos, era un poco como Física o Química, pero con rancheras. ¿De acuerdo? Era una cosa así, se ponían a cantar entre ellos, se cantaban rancheras, de repente, digamos, colaboró mucho en difundir un poco todo esto y en hacer que las nuevas generaciones, sobre todo de cantantes, digamos, se preocupasen un poco por ese género que estaba ahí, que prácticamente se veía como una cosa bastante rancia. ¿De acuerdo? Hoy en día, insisto, tenemos gente maravillosa cantando ranchera. Yo digo, por ejemplo, Ángel Aguilar, que tiene una voz absolutamente deliciosa, un poco más dura Carmen Guet, más tirando hacia el folclore Natalia Lafourcade, es decir, que Natalia Lafourcade, que tiene cosas absolutamente preciosas, una que es La Curandera, creo que es, o María la Curandera, o algo así, una canción impresionante, pero impresionante. Yo digo, y en gran parte, pues, ¿por qué cae la ranchera? Pues porque la ranchera, aunque no sea un género machista, no podemos considerarlo machista, de hecho, es un género muy masculino, ¿de acuerdo? Es un género muy masculino y, digamos, de esa masculinidad muy cincuentera, ¿de acuerdo? Muy de yo soy el hombre, yo tal. Sin embargo, cuando vemos las canciones, vemos esa desviación hacia lo que yo llamo la virilidad, ¿no? Es decir, la virilidad no es tanto ser un hombre como ser un varón. ¿De acuerdo? Es decir, esos valores positivos que asociamos a la masculinidad, entre los cuales, para ser viril, un hombre lo que tiene que hacer es sufrir, pasarlo muy mal. ¿De acuerdo? Es decir, si no es masculinidad simplemente o machismo, la virilidad no, el hombre tiene que sufrir. Lo vimos en el tango. ¿De acuerdo? En el tango tenemos este concepto de la virilidad y lo vemos aquí en la ranchera. Aquí normalmente son canciones que pueden ser cantadas por mujeres, es decir, la mayor parte de ellas no tenemos ningún problema, cambiamos los pronombres y no tenemos mucha historia, ¿de acuerdo? Pero se ve que esos son hombres con ese ojalá que te vaya bonito, ¿de acuerdo? Es decir, vale, me dejas, lo voy a pasar muy mal, pero a ti no te van a querer como te quiero yo. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, esta resignación que yo creo que la da el tequila, ¿de acuerdo? Yo creo que cada vez que rompe una pareja, José Cuervo, que es el mayor de, digamos, la marca de tequila más conocida de México, abre una botella de champán, ¿de acuerdo? O sea, porque sabe que va a vender tequila hasta hartarse. Es verdad que no se ve como la violencia que se ve en los tangos. Efectivamente.
Efectivamente, y una resignación extraña, ¿no? Es decir, no es una resignación como la del bolero de llévatela, ¿no? Estas cosas. No, no, aquí es te vas. Vale, vete, yo me quedo aquí. Es decir, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces surge ese punto Jalisco, ¿de acuerdo? El de puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer. O sea, ojo, que no me voy de putas porque no quiero. ¿De acuerdo? Es decir, puedo comprar. O sea, fijaos que no dice pagar, no, dice comprar directamente. Pero ojo, que dice, pero el cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te va de putas y encima quiere que te sea fiel? Es decir, es una cosa un tanto curiosa lo que vemos aquí. A veces surgen estos ramalazos, ya digo, que nos dejan, por ejemplo, la canción del rey, ¿no? Es decir, la canción del rey, que no la he incluido aquí, porque tampoco es una canción de amor. Es decir, estoy afuera, tú te has ido, me has dejado aquí, no tengo trono ni reina, pero sigo siendo el rey. ¿De acuerdo? Es una, ya os digo, esta masculinidad que vemos ahí, en ocasiones se ve a lo bruto. El caso, por ejemplo, de Mátalas, ¿de acuerdo? Mátalas, luego cuando llega el estribillo tal, dice, cómprate una pistola si quieres, o cómprate una daga si prefieres, y hazte asesino de mujeres. Dice, pero ¿qué coño me cuenta este? Y luego dice, mátalas con una no sé cuánto de cariño, con una sobredosis de ternura y no sé qué. Que a mí me parece una letra extremadamente inquietante, ¿de acuerdo? Porque el tío nos aclara. Es decir, hazte asesino de mujeres, lo dice, mátalas con una sobredosis de ternura. Joder, no sé, yo no sé muy bien. O este hombre tiene la personalidad escindida, ya os digo, o si no, no se entiende muy bien esta letra. A mí me parece tremendamente inquietante. Esta canción fue un escándalo cuando la cantó Alejandro Jiménez. Yo digo, y como mínimo porque, digamos, no vemos muy claro lo que nos quiere decir, ¿eh? O sea, no se ve tan claro como parece. Y dejo un poco más o menos para el final, digamos, la referencia a una persona que nos dejó hace escasamente una semana, Paquita la del Barrio, ¿de acuerdo? Paquita la del Barrio, que es uno de esas figuras absolutamente inclasificables, de acuerdo, absolutamente inclasificables, que nos dejó esa maravilla que es Rata de dos patas, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, una mujer que de hecho, yo pensé en la primera versión del cartel, yo quería haber puesto una foto de Paquita la del Barrio con los rulos y una bata de guatiné. ¿De acuerdo? Es decir, porque a mí siempre me ha dado esa imagen, Paquita la del Barrio, ¿no? Es decir, que solo le falta salir con la bata guateada a cantar en la redecilla con los rulos y la chancla en la mano, pegándole al hijo, algo de esto, sí. Es decir, es un personaje bastante curioso. Hace unos años incluso se presentó para ser diputada, sí. ¿De acuerdo? Empezó la carrera política. Ya sé que en las elecciones en México a veces aparecen algunos personajes bastante llamativos, ¿de acuerdo? Bueno, pues Paquita la del Barrio fue uno de ellos. Paquita la del Barrio es, cuando oímos las canciones siempre vemos, aquí están escritas desde la feminidad, ¿de acuerdo? Y además desde una feminidad vengativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo mis razones, ¿de acuerdo? Paquita la del Barrio, cuando tenía 15 años, la casaron con un señor 18 años mayor que ella, ¿de acuerdo? Parece ser que aparte de que tenía la mano un poco larga, es decir, resulta que se enteró pues a los 2 o 3 meses de que el señor estaba casado en otro pueblo y tenía su familia. ¿De acuerdo? Es decir, que de repente una niña de 15 años se ve casada con un marido que no debía ser una joya y encima era bígamo. ¿De acuerdo? Yo creo que eso marca. Debe marcar, no sé. Ya me contaréis, pero yo creo que eso marca. ¿De acuerdo? Y eso dejó ahí un resquemor y acabó formando parte un poco también de esta leyenda de Paquita la del Barrio. Y ella lo aprovechó, y yo creo que muy bien aprovechado, ¿de acuerdo? Es decir, con estos títulos tipo Rata de dos patas, Rata inmunda, Animal rastrero, Escoria de la vida, Adefesio mal hecho. ¿De acuerdo? Estos son solamente los 2 primeros versos. ¿De acuerdo? No repite insultos. Es impresionante. ¿De acuerdo? No repite insultos. Hay un libro por ahí de Pancracio Celdrán, que es el libro de los insultos, que yo creo que no vienen tantos como en esta canción. ¿De acuerdo? Además hay un momento en que para a la mitad esto de estas entradas que tienen los cantantes de ranchera y tal, y dice, ¿me estás oyendo, inútil?
Digo, qué maravilla, ¿no? Estas entradas sería para dedicarles una charla entera. Estaba recordando el corrido de Rosita Alvírez, cuando dice, el cantante dice, ay, 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 Rosita, te mataron por desairosa. Lo de desairosa me encanta. De acuerdo, te mataron por desairosa. Cuéntalo que preparando esto nos dedicamos Un día sí. a mandarnos audios. Mira, mijo, ¿y cómo llevas esto? Sí, aquí no lo vamos a ver porque luego esto va a internet, ¿sabéis? Entonces no quiero que venga un comando mexicano y acabe con nuestra vida. Porque... Pero si tú me llegas a mandar ese audio de Reyero, te mataron por desairosa. Te mataron por desairosa. Es brutal, la frase esa, lo de desairosa. Ya digo, además sabéis que hay una cosa, no sé vosotros, yo debo tener algún problema genético, que es en cuanto oigo una ranchera, especialmente de las tal, tengo que hacerlo del ay, 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 no puedo evitar. Ahora no lo hago, me sale muy bien, que conste, me sale muy bien, pero no lo hago aquí por, digamos, por respeto. No, por respeto al respetable, ¿de acuerdo? Es decir, me encanta lo de pegar el berrío, esto me encanta. Además, es como si estuvieran pensadas muchas de las músicas para que el grito vaya. Es decir, para. Está como muy calculado. El grito, eso es una gozada. Pues yo digo, pues la ranchera es un género que realmente, insisto, vuelvo al principio, es muy difícil decir hasta aquí llega la ranchera y aquí empieza otra cosa, ¿de acuerdo? Es decir, por eso, porque mezcla elementos del vals mexicano, mezcla incluso del vals peruano, ¿de acuerdo? Mezcla elementos de la canción, elementos del bolero. Es decir, por ejemplo, hay algunos como la media vuelta. Es decir, la media vuelta es un bolero o es una ranchera. Es una pregunta interesante. Si ponemos a los Panchos con las guitarras, es un bolero. Pero si ponemos a un mariachi, se convierte en una ranchera. ¿De acuerdo? Los límites son unos límites muy difusos, yo digo, y sobre todo por eso, porque es un género que como tal duró muy poco tiempo, duró escasamente unos 25 o 30 años, vamos a poner, con sus vueltas, sus desapariciones, sus reapariciones, yo digo, y complicado. Aquí, afortunadamente, tuvimos eso, es decir, la llegada de Chavela Vargas, que nos reconcilió a muchos con esta música que la teníamos bastante olvidada. Y se me olvidaba también, como no, hablar de María Dolores Pradera, ¿de acuerdo? Es decir, probablemente la que más ha colaborado a difundir esta música mexicana ha sido precisamente María Dolores Pradera, que no era mexicana, ¿de acuerdo? Era madrileña, ¿de acuerdo? Es decir, sin embargo, lo que hizo esta mujer por la difusión de la música hispanoamericana en este país no se paga con dinero. Es decir, lo que hizo esta mujer no se paga con dinero. ¿Qué le dio María Dolores Pradera a la ranchera? Elegancia. ¿De acuerdo? Probablemente lo que los otros le habían dado a lo mejor dramatismo, en el caso, por ejemplo, de Chavela Vargas, energía, en el caso, por ejemplo, de... Vicente Fernández, leche. Es que como tiene estos apellidos tan raros, ya digo, Vicente Fernández, efectivamente. Es decir, digamos que María Dolores Pradera lo que hizo fue bajar el tempo, meter esa voz de contralto maravillosa que tenía, es decir, y acompañarlo con esas guitarras de los mellizos, que era algo absolutamente delicioso. Es decir, cuando vimos, por ejemplo, Pa' todo el año, cantado por María Dolores Pradera, que sabéis que tenía una fama bastante curiosa también de el biberón, ¿de acuerdo? Pero bueno. ¿Justificada? No sé. Yo creo que era una leyenda urbana. Seguro. Pero bueno, a lo que voy es que, digamos, consiguió hacer de este género, quitarle, digamos, ese pozo un poco casposo, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿por qué? Porque lo igualaba un poco a las canciones de Chabuca Granda, es decir, estas canciones de La Flor de la Canela, Amarraditos, etcétera. Es decir, que otra cosa no serán, pero son canciones de una elegancia increíble. Chabuca Granda, ves, otra que tenemos que dedicarle. Si vamos a estar aquí hasta no sé cuándo. Pues yo digo, que es un género que de verdad, acercaos en internet, tenéis miles de cosas, desde los grandes clásicos, es decir, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, que yo creo que tiene la discografía completa colgada, Lola Beltrán, todo el mundo. De Lola Beltrán hay una, y La Tequilera, que también me encanta, es decir, que también pertenece a esa época del paso del corrido a la ranchera, ¿de acuerdo? Es decir, acercaos a ella de verdad, porque sobre todo fijaos en las letras, porque muchas veces de verdad parecen parodias
de sí misma. Termino con una anécdota de Juan Gabriel, bueno, de Bertín Osborne, ¿de acuerdo? Estaba deseando. Sí, no, ¿por qué? Porque Bertín Osborne, todos lo sabemos, es decir, representa esa masculinidad a lo qué macho soy, ¿no? Es decir, ¿cómo era lo de...? No, ese no, era Francisco, otro que también. Pero bueno, es decir, ¿qué pasó? Pues hay una canción, digamos, de Juan Gabriel que se llama Noa Noa. ¿De acuerdo? Vale, el Noa Noa la cantaba Maciel en su momento, en los años finales de los 70, principios de los 80, cuando estaba empezando su carrera precisamente Bertín Osborne. Y un día coincidieron, se ve que en promoción de disco, coincidieron en Aplauso, el programa este que echaban los sábados por la tarde, coincidieron Maciel y Bertín Osborne. Y entonces alguna mente enloquecida se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no hacéis un dueto y cantáis el Noa Noa entre los dos? Bertín Osborne dijo, vale. Maciel dijo, vale. Y cantaron entre los dos el Noa Noa. Vamos al Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, vamos a bailar. La letra no tiene mucho secreto. Pero ¿qué es lo que sucede? Es decir, hasta aquí digamos que todo va bien, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? Que el Noa Noa era un bar donde Juan Gabriel empezó a cantar. Era un bar de ambiente de Ciudad de México, un bar de homosexuales, ¿de acuerdo? Al que le dedicó la canción, el Noa Noa, en agradecimiento, precisamente porque ellos habían sido los que habían lanzado su carrera. Y eso de ver a Bertín Osborne alabando las virtudes de un local de ambiente, que es que además hay un momento que dice, este es un local de ambiente donde encontrarás a tu gente o no sé qué, ¿de acuerdo? No tiene precio. O sea, no tiene precio cuando veis ver a Bertín Osborne eso cantando. Se llama plot twist. El Noa Noa. Eso lo que es una metedura de pata que pa' qué. Afortunadamente, claro, pues tampoco sabía la gente en ese momento lo que era el Noa Noa. Es decir, ni de qué coño hablaba la canción. Si no, probablemente hubiese sido el final de su carrera. Es decir, hombre, en los años 70 todavía, cuando él estaba cantando lo de buenas noches, señora, estas cosas, ¿de acuerdo? Sí, el problema nasal, el problema de vegetaciones de Bertín Osborne es importante, ¿de acuerdo? Fijaos que en los últimos años Bertín Osborne, ¿a qué género ha vuelto? A la ranchera, precisamente, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, el último disco que sacó, supongo que el último, no lo sé, igual desgraciadamente ha sacado otro, pero no lo sé. Es decir, el último que sacó se titulaba precisamente Yo debí enamorarme de tu madre. ¿De acuerdo? Es decir, una letra bastante... A mí es una canción que me gusta, lo reconozco, también de José Alfredo Jiménez, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Es decir, fijaos, es que siempre está por ahí. José Alfredo Jiménez está por todas partes. ¿De acuerdo? Es un hombre, de verdad, que creo que escribió más de 800 canciones. ¿De acuerdo? O sea, el tío tiene una producción importante. Es cierto que en muchas canciones metéis la letra de una en la música de la otra y encajan, ¿eh? Encajan. Yo he hecho la prueba con Ojalá que te vaya bonito y El último trago. ¿Son iguales? Encajan. Sí. O sea, encajan. Y es que además hay muchas veces que empiezo yo a cantarme lo de Ojalá que te vaya bonito y voy con el y voy con el último, voy con lo del último trago. Tómate esta botella conmigo. ¿De acuerdo? Y es que fijaos cómo arranca, ¿eh? Tómate esta botella conmigo. Pues bueno, chicos, pues yo digo, os dejo con Lidia los poemas que haya elegido. A mí me gustan todas, ¿de acuerdo? Hay una que me encanta, es decir, que es Ojalá que te vaya bonito. Me parece una letra maravillosa. Sobre todo el enlace entre las dos primeras estrofas, que queda ahí una cosa, lo de que conozcas personas más buenas. Y la segunda empieza diciendo que te den lo que no supe darte. Y yo creo que eso va seguido, que conozcas personas más buenas que te den lo que no supe darte. Es decir, que va ahí unido. Y luego hay otra que he hecho una tarea de reconstrucción, que es ella la que se fue, porque esa aparece también con varias estrofas. He metido las 3 estrofas de las 2 versiones diferentes que hace el propio José Alfredo Jiménez, porque queda más machista. Y de hecho es la que le he puesto, le he puesto el asterisco. Sí. Las del asterisco son las de esta se lee. ¿De acuerdo? Es decir, hay solamente 2 o 3. Yo digo, sabéis que como son canciones de 3 minutos con su introducción de mariachi, repeticiones y demás, pues digamos que la lectura de cada una es 1 minuto el caso. Os dejo con Lidia y con estas maravillas de letras. Sí. Vamos fenomenal de hora, así que leo toditas, porque me encantan. La tequilera. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, pues ¿qué le he de hacer?
si el destino me lo dio para siempre padecer. Me llaman la tequilera como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Ay, yo me voy mejor, pues ¿qué aguardo aquí? Diz que por la borrachera dicen que todo lo perdí. O sea, ya está bautizada directamente. Ya bautizada con tequila. El alma con tequila. Esta canción la hizo famosa sobre todo Lola Beltrán. Bueno, la tequilera, para mí es la mejor versión. De las que os voy a colgar, os voy a poner la versión de Lola Beltrán porque es fantástica. Ahí también está Ángel Aguilar, ha hecho una versión. Porque Ángel Aguilar tiene una vocecita tan preciosa que cuando canta esto no te lo crees. No te lo crees. O sea, no te lo crees. Sí, o sea. Sí, esto me encanta, el disque. El disque, sí, hay muchas expresiones de ese tipo. Disque, Sí. Esta noche te vas de a de veras. Ya de veras. Pues ni modo. Ni modo. Ahí está. Hay muchas expresiones puramente mexicanas. Sí. El último trago, que está muy difícil de leer porque se nos va a cantar. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Ese debate a brindar con extraños, es decir, voy a estar solo en un bar bebiendo y con el que venga, pues yo me junto. ¿De acuerdo? Es decir, a mí me parece maravillosa eso del el último trago. Curiosamente también hay un tango, que es el último trago o algo de eso también, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene nada que ver, el otro es mucho más triste. Es maravilloso. Pero a mí esta Y letra... esta con Chabela es... Está cantada por Chabela, sí, es absolutamente maravillosa. Pero es que el último trago, cualquiera que la canta bien. Con que la cantes con un poquito de tequila al lado. dulzura, no, de dulzura. Sí, de dulzura. sí. Es una canción muy, muy bonita. O sea, eso de en el último trago me besas y ya te vas. Y luego que murmure la gente. Me encanta esa. Es una letra, a mí me parece estupenda. A mí también. Es mi favorito, yo creo. Ojalá que te vaya bonito, también es de José Alfredo. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Eso de cuántas luces dejaste encendidas. Es maravilloso. Que aquí hay una cosa que conviene leer bien el verso siguiente. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Hay que hacer ahí una... A apagarlas, claro. Sabéis que tengo que quedar en ridículo, coño. Qué tontis. Vale, Paloma Negra. Paloma Negra, me encanta. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar, pero mis ojos
se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, ¿dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera, si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irlo a buscar. Una preciosidad. Pero veis otra vez, la parranda. Es decir, la parranda. Parrandera. Ay, parrandera. ¿De acuerdo? Aquí es hombre que se queja porque la moza se va de parranda. Claro. ¿De acuerdo? Que mis amigos me dicen dónde estás. Ahí está, que sean dandas. Que sean dandas, que te tengo localizado. ¿De acuerdo? Y solo falta lo de antes puta que borracha. Pato del año es también de José Alfredo Jiménez. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque si no, no rima, si no lo digo Sí, así. rima, era sonante. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Si te dicen que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Como diciendo, que aquí Mira por el eso. chache, ¿de acuerdo? Es por el chache. A ver, oye, ¿cómo iba? Es que la he dejado, ¿de acuerdo? Fijaos que ahí tiene un puntillo entre la queja y el ¿qué pasa? Que es que yo dejo huella. También es que ellas, la mujer en las rancheras, es una mujer desdeñosa que ha hecho mucho daño, ha hecho mucha No pupa tanto como en el tango, no tanto ¿Sí? como en el tango, pero sí. Hombre, Sí, no sí. es mala, pero como que su desamor ha hecho daño. A ver, en la canción popular siempre sois malas. Ya. ¿De acuerdo? En la canción popular sois malas putas o malas y putas. Sí, puedes elegir. Poco más. Es el problema que tiene que, a no ser que seáis la madre. Claro. Entonces ya la cosa cambia. Cuidado. Pero si no sois la madre... Bueno, aquí tengo con un asterisco importante la que se fue, como diciendo, no te la saltes. Esta me encanta. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido, ¿os la sabéis? Al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo ni Dios la sabe. Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré. ¿Yo pa' qué quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe? Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. Si es necesario que llore, la vida completa por ella lloro. ¿De qué me sirve el dinero si sufro una pena, si estoy tan solo? Puedo comprar 1000 mujeres y darme una vida de gran placer, pero el cariño comprado ni sabe querernos, ni puede ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. Está en masculinidad total, ¿eh? O sea, masculinidad total. O sea, que será por cuartos. Pero que no es eso. Ahí está. Pero que no, que es que no es igual. Cariño comprado, no, esto que... Vale, la siguiente tiene un título que ya asusta, Mátalas.
Si a esta canción se le quitan 3 versos, son solamente 3 versos los que nos sobran, pues podríamos, pero es que claro, hay 3 versos A mí me sobra casi No, toda la hombre, canción. estos La 3. incluí precisamente por esta ambigüedad que tiene la canción, ¿de acuerdo? Es decir, que no sabes muy bien a qué atenerte. Si realmente el tío está diciendo mátala, pero mátalas literalmente, o está utilizándolo metafóricamente. ¿De acuerdo? Porque se contradice, es decir, es esquizofrénico perdido. O sea, de pronto te dice, acto asesino de mujer, y dices, cómprate una daga, joder, a ver, es que más claro imposible. Ya. ¿De acuerdo? Y luego dice, no, con ternura. Entonces, ¿para qué quieres la daga? Es decir, ahí hay unas contradicciones interesantes. Sí. Esta la cantan a menudo, es un poco... Esta se canta poco y Peligroso, la canta Alejandro Fernández, el hijo de Vicente. Dice esto: amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores, no importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Y sí, vuelve con lo de la pistola y todo esto. Fijaos, empieza llamándolas seres, ¿de acuerdo? Empieza llamando a las mujeres seres. Luego dice que no, una mujer no puede resistirse a unas flores. ¿De acuerdo? Es decir, no sois tontitas, con una flor ya se os contenta. Es decir, es algo, serenata, flores. es algo delirante. O sea, esta canción es de un machismo atroz. Cuando Alejandro Fernández, yo soy el productor, y me llega Alejandro Fernández y me dice, oye, que voy a cantar esto. Digo, oye, ¿no te lo has pensado 2 veces? O mejor no. Digo, piénsatelo, anda. De hecho, yo digo, en su momento fue un escándalo tremendo esta canción, porque claro, ¿cómo la pillas? ¿De acuerdo? Es una canción que es muy difícil de interpretar. La penúltima, muchos, de verdad, yo se la conocía a Bertín Osborne, yo no conocía esta canción y me pareció, dije yo, madre mía, yo debí enamorarme de tu madre. Es que esto, claro, en la boca de Bertín Osborne es una expresión, claro, ¿veis? Esto ya no es lo que se dice, sino quién lo dice. Claro. O sea, yo debí enamorarme de tu madre, y dices, uy, madre mía, mamá, no me parezco a este, ¿no? Dame un beso delante de la gente, dame un beso delante de tu madre. Tú serás de los 2 la más valiente, yo seré de los 2 el más cobarde. Qué difícil tenerte y no tenerte, qué difícil sentir que no eres mía, qué difícil encontrar una noche que siga siendo noche y que no tenga día. Porque a mi edad yo puedo ser tu padre, a ti te faltan los años no cumplidos. Yo debí enamorarme de tu madre, pero Dios es quien marca los caminos. Y el camino que vamos recorriendo es tal vez el camino más humano, porque entre más me griten que te deje, yo más fuerte te aprieto de la mano. Es una cocadina, pero es muy bonita. Es una bobadina, pero no sé, tiene su gracia, ¿no? Esto del hombre mayor que se enamora de una chica joven y dice, a ver, que sí, que vale, que yo lo que tendría que haber hecho era enamorarme de tu madre, no de ti. Pero es que, a ver, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Y decir, y eso de cuanto más me gritan que te deje, yo más fuerte te agarro de la mano. Y decir, eso de poner, coño, que si dicen que dicen. Bueno, y después de esto, que está lleno como de mucha emoción y mucho tal, pues viene Rata de 2 patas, que yo aquí leo lo que pone. Os quiero a todos, pero os digo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de 2 patas,
te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Hala! Ahora vas y lo cascas. Es brutal, la letra esta es... Y la ves a ella cantándolo. Y luego la ves a ella que claro, como que escupe los insultos, ¿eh? Que te quedas así como, perdón. De verdad, Paquita del Barrio, si no la conocéis, buscad cosas de ella porque realmente, aparte tiene mucho gusto cantando, yo digo, una mujer con una energía brutal, de que más allá del propio nombre que ya te ríes un poco, ¿no? Jaja, y lo de canta rata de 2 patas, jajaja, ¿no? Es decir, no, la tía tiene cosas muy, muy buenas, ¿de acuerdo? Es decir, yo de hecho, ahí me pasaba con Paquita la del Barrio, yo la relacionaba mucho con la música carrilera, digamos una música colombiana que mezcla la ranchera, sí, el tango, absolutamente todo, con unas letras absolutamente, por ejemplo, La Cuchillita, ¿no? De las hermanitas Calle. La Cuchillita, que el estribillo es: si no me quieres te rajo la cara, con una cuchilla te sal de afeitar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Pero además es que se baila como una cosa como muy alegre, muy... Y yo relacionaba a Paquita la del Barrio con esta música, es decir, que cuando me enteré de que era mexicana me llevé una sorpresa. ¿De acuerdo? Es decir, porque yo la relacionaba, porque esa música sí es muy de desgarro, muy a lo bruto, es decir, y ya me llevé una sorpresa y realmente, claro, la metéis en la ranchera y pega muy bien. Es una ranchera quizá más urbana, una ranchera no es Vicente Fernández a caballo, ni esta cosa. Por cierto, que Vicente Fernández le dedicó un disco a caballos famosos. Yo la simple idea de un caballo famoso ya me flipa. Pero que haya como para sacar 10 canciones para un disco... Pero va bien Rocinante y esta No gente. sé, no tengo ni idea. Ya sabéis que mi relación con los caballos para mí son como perros más grandes, ¿no? Es decir, a mí un caballo sí es como un perro grande y con más pelo por aquí, pero poco más, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho creo que no montó en mi vida en un caballo. O sea, la simple idea de ponerme encima de un bicho de esos ya me estremece. ¿De acuerdo? Es decir, es una ranchera, es un poquillo más urbana, un poco más tal, y ahí está quizá precisamente el interés. El problema con Paquita la del Barrio, que va a ser una cantante que era tan personal que no va a tener prácticamente, por así decirlo, descendencia musical, ¿no? Es decir, lo que ella ha hecho queda en ella y punto, como Chabela Vargas. ¿De acuerdo? Es decir, como Chabela Vargas es tan personal que realmente ahí queda. Pero Chabela Vargas, oídla sin prejuicios. ¿De acuerdo? Porque Chabela Vargas tenemos el problema ese que nos ha llegado a través de Almodóvar, nos llega como una cosa un poco como de la posmodernidad y escucharla de verdad, que es una mujer muy interesante. Y leos alguna biografía suya, ¿eh? Sabéis que entre otras fue amante de Frida Kahlo. ¿De acuerdo? Es decir, una persona que hasta el año 2000 no reconoció su homosexualidad. ¿De acuerdo? Es decir, un personaje realmente muy curioso. A ver, hay biografías, memorias no, lógicamente. ¿De acuerdo? Vale. Pedro Armendáriz, ¿qué nos dice? Pues Pedro Armendáriz, fíjate que es de los que tengo yo ahí más arrinconados. Me has pillado. No. Lo reconozco. Pero porque es... época de ranchera con Jorge Negrete y tal. Sí, es de la época esta, digamos, de la primera generación de la ranchera. ¿Cómo? Pedro Vargas. Pedro Vargas. Sí, ese ya es un poquito más posterior. Sí, pero Pedro le recuerdo por 300 millones y cosas de esas. El rey también. El rey, no, es que el rey la cantó todo el mundo, ¿eh? El rey la cantó todo el mundo. Pero sí, Pedro Armendáriz es de los que tengo yo ahí más arrinconados. Yo es que soy muy de Vicente Fernández, lo reconozco, y sobre todo muy de José Alfredo. O sea, a pesar de que José Alfredo no era un gran cantante, ¿eh? Pero a mí me gusta. Falta se escribe así. Juan, ¿qué ibas a comentar? Mira, es que en el 1947, cuando vino Negrete, Negrete,
unas amigas de mi hermana vinieron ese día a mi casa y me contaron lo que ocurrió ya dentro del aeropuerto. Y él dijo lo que ha dicho tu compañero. ¿Dónde están los hombres aquí? Sí. Porque Pero la las bofetada chicas no se estuvo. tiraron encima y le quitaron los botones del chaleco y de la bragueta, que entonces no se estilaba cremallera, llevaban botones. Y hasta los botones de la bragueta se lo arrancaron. Sí, sí, sí. Por eso dijo el hombre. Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. No, la frase es cierto que la frase es cierta. La frase es cierta el bofetón. y la cera. Lo que no es cierto es la bofetada. El mismo día que lo dijo, por la tarde me enteré yo. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero lo que ¿Y no venían fue... tu hermana y las amigas con botones en la mano? No. Claro, Claro, pero es que Jorge Negrete... hermanas, no las amigas. Las amigas. Claro, Jorge Negrete ya cuando llega aquí a España, él ya viene con una fama de actor guapo, mexicano, se habían estrenado algunas películas, y entonces, claro, ya la gente venía preparada. Estrenó Teatro Apolo, El Apolo, efectivamente. que fue el culmen aquí en España de... Sí, 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 sí. No, lo de Jorge Negrete fue un auténtico baño de masa. O sea, yo no sé si hubiese venido Elvis Presley, qué hubiese Yo iba a pasado, decir, digo, pero hubiese sido algo parecido. Porque era una Es decir, sensualidad, además, la que destilaban, Y ¿no? lo que nos hubiera gustado es que Lidia nos hubiera cantado una de las que ha recitado. Yo es que no, o sea, tengo un caché tan alto, si oyeseis mi voz majestuosa Espera, que cantando, voy a por el guitarrón y la acompaño. No, pero sí me hubiera gustado. te hubiese gustado. Luego te mando un audio, Juan, y te canto. Luego cuando las Tómate cuele- esa botella conmigo. Cuando las cuelgue en el blog pondré las canciones. Sí. ¿De acuerdo? Pondré las canciones, ya sabéis, elcuaderno.com/la voz del mes. No, voz del mes, sin la. Lo tenéis en todos los carteles, la dirección del Sí, blog. está la dirección. Y ahí tenéis además Claro. todas puestas. De De todas cual- maneras, en YouTube Sí, está. de cualquier manera, esta tarde le mandaré el vídeo provisional. Se lo mandaré, que los vídeos provisionales se están convirtiendo en definitivos. Pues pero sí. bueno, aunque, bueno, no, ya he encontrado una manera más rápida. Es que, a ver, antes editaba los vídeos y los editaba de una manera que iba viendo. Entonces iba viendo, ahora corto aquí, corto aquí, corto aquí. No es necesario. Tenía que ver cada vídeo de la charla 3 veces. Yo ya me había oído aquí durante 1 hora, luego en casa otras 3 horas escuchándome. Era asfixiante, ¿de acuerdo? Entonces, lo fui dejando, tal. Y ahora he encontrado una que voy dando, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, ya es más sencillo. Entonces, probablemente me ponga a lo mejor en este puente ya a editar los 30 vídeos que quedan por editar. Yo qué sé lo que hay miles. Sí, pero es verdad que cuelgas muy pronto la versión. Sí, esta, siempre lo sí. que es la provisional Sí. esta tarde ya se la he enviado a Lidia. Sí. Es decir, que os la mandará por el grupo o lo que sea, por si oye, queréis verla otra vez, yo qué sé. Cada uno tiene sus problemas mentales. Bueno, chicos, como siempre, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí.